Entonces sé que hay muchos temas y pues en vez de tocar varios temas y no abarcarlos tanto, vamos a enfocarnos en uno y pues que sea Adonai mostrándonos que podamos aprender. Yo estaba reflexionando hoy precisamente que yo no sé, quiero preguntarles a ustedes, creo que en este tiempo Dios nos ha bendecido con muchos maestros, o sea, hay mucho material, mucha información al alcance. Esto no hace mucho, 15, 20 años, no había en internet la información que hay hoy en día. Y yo quiero preguntarles a ustedes, por ejemplo, en el ecosistema de Raíces Hebreas, ustedes normalmente con quienes estudian por internet o obviamente aquí en la congregación, ¿no? Con el rabino, obviamente, pero también en internet, por ejemplo, quiero escuchar con quién estudian, en qué canales se utilizan para estudiar, qué canales se utilizan. Pues primero que nada fue Michael Rood. Michael Rood. Okay. Luego Eddie Shumley en las fiestas del Señor. De ahí Michael Brown. Michael Brown, ok. Yeah. También estaba Gozo y Paz, Celorio. Pero en ese momento, o sea, ustedes, ¿qué material? Normalmente, por ejemplo, yo sé que es bastante conocido Hazak Behemaz, por ejemplo, ¿cierto? Hazak Behemaz. Sé que es conocido también, no sé, Katy Gómez. ¿Qué canales? ¿Ustedes ven a alguien en particular? El One for Israel y el... One for Israel, pero yo veo hay muchos son los testimonios, aunque también hay veces que hacen exhortaciones, ministraciones interesantes. Bueno, yo casi me voy más por los comentarios bíblicos. ¿Comentarios bíblicos? O sea, como de los sabios, de los judíos, comentarios judíos. Sí, sin meterme en el Midrash, sin meterme en cosas así. Okay. Siento que hay buen material. Casi no me voy mucho por los videos en internet porque siento que hay mucha confusión. Ok. Y hay comentaristas cristianos también muy interesantes. A mí me gusta escuchar, o sea, leer ambos. ¿Te sorprenderías que encontré en New Mexico Skid Hawk, algo así? Este cuate le pega a Torah y es pastor cristiano. Sí. Y es una cosa que dices tú, cuando lo estás escuchando, dices tú, wow. Sí. Para que los pastores se pongan abusados porque claro. Es uno de los pocos que veo cómo le pega a Torah. Y mira, no le falla. Claro. Pero sí, yo soy pastor y me gustan los domingos, pero le pega duro a Torah. Claro. Todos los miércoles. Interesante. ¿Alguien más tiene algunos canales? Por ejemplo, a mí también me gusta estudiar mucho con el de Jesús. He escuchado también el de Regreso al Origen, el hermano Jonathan Mira. ¿Ustedes tienen algún espacio que les guste ver? Simplemente... Yo tengo una parte de que en estos tiempos estoy meditando mucho el Antiguo Testamento. Y bueno, en esas partes nos habla, ¿no? Tiene como pequeñas reflexiones. Así que por ahí podés leer un versículo. Por ejemplo, estos días estaba meditando sobre la palabra de Hamar, que tenía toda su familia, tenía 2 hijas y creo que 14 hijas, 2 hijas y 14 hijos, y todo estaba en la alabanza. Okay. En el címbalo, pandero y otra música. Y cosas que se resumen en esos 2 versículos, o sea, la Biblia misma en sí es una Biblia para la mujer, pero en el Antiguo Testamento que habla de que toda su familia estaba, vos podés pensar, tantos varones y las 2 chicas, 2 mujeres, estaban continuamente en la alabanza. Jamás era este varón. Yo otra vez he leído, pero ahí te resume, el Antiguo Testamento te hace en la Biblia un resumen sobre esta familia. Todos los hijos estaban en la alabanza. Qué lindo no tener toda la familia, ¿no? Yo a veces veo la gente, familia entera que están todos metidos, todos están involucrados. Te ponen la sinagoga, es como que te da luz, eso te saca como una explicación de esos 2 versículos. Ok. Bueno, entonces meditaba en esto respecto a que la verdad que hay mucha información, o sea, Dios nos ha bendecido con mucha información hoy en día y reflexionaba sobre qué información compartir aquí en este espacio y decía, ok, es muy importante la información, Dios nos ha dado mucho en este momento, tenemos mucho,
pero lo que puede hacer un espacio como estos diferente no es solamente la información, porque por información hay maestros y hay personas que se dedican a la palabra y que conocen los idiomas y que conocen el hebreo, el arameo, el griego, koiné, mejor que todos nosotros acá. Entonces, si es por cuestión de simplemente compartir una información, les mando un video por YouTube y ya está. Lo van a hacer muchísimo mejor de lo que yo lo pudiera hacer. Entonces, quiero que reflexionemos también sobre lo que aquí compartamos, o sea, quiero invitarlos a que sea una participación de todos, no solamente me escuchen, sino que todos aportemos, que sea Dios por medio de su pueblo enseñándonos y que lo aprovechemos porque seguramente a través de la vivencia de cada uno vamos a edificarnos todos, ¿listo? Entonces esa es la invitación, ¿ok? Porque reflexionaba en que definitivamente hay muchos maestros y mucha información muy valiosa con la que Dios nos bendice hoy. Ok, entonces vamos a empezar con esta porción de la parashá. Les pido el favor, el que no tenga, me gustaría que todos tuvieran una Biblia a la mano, el que no tiene Biblia o un celular, pero que todos tengamos por favor donde leer la palabra. Y nos vayamos por favor a Números 21, ok. Vamos a leer y vamos a estudiar esta escena que es muy conocida, que es la escena de la serpiente de bronce. Entonces vamos a compartirla porque creo que tiene muchas cosas que enseñarnos esto que está escrito acá. ¿Listo? Entonces, alguien que tenga la Biblia a la mano, que por favor me ayude a leer Números 21, 4 al 9. Son 5 versículos. Sigas, Sonny. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado en contra de Dios y en contra de ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Dios dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Bueno, esta escena creo que todos la conocemos, la hemos escuchado. Tiene unos factores que son un poquito extraños si uno no conoce el contexto. Entonces vamos a ver esos factores y vamos a ver qué podemos aprender para nosotros hoy en día sobre esta escena. ¿Listo? Entonces, lo primero, vamos a empezar con el primer versículo que Johnny leyó. Entonces dice que el pueblo partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo. Entonces aquí tenemos un mapa, aquí está el monte de Hor aproximadamente, porque algunos mapas lo dibujan más abajo, pero aproximadamente, y dice que iban camino al Mar Rojo para redondear o darle la vuelta a Edom. Y dice que en ese momento se desanimó el pueblo. Entonces, en este punto, en esta instancia del peregrinar por el desierto, estaban casi cerca de los 40 años del desierto. O sea, recordemos que unos versículos atrás había muerto Aarón, aquí ya solamente estaba Moisés, y ya habían pasado el tema de los espías, ya habían pasado, o sea, estaban muy cerca. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, ¿qué específicamente fue lo que los hizo desanimar? Porque pues ya llevaban décadas en el desierto y uno podría decir, estaban acostumbrados, o por lo mismo, uno también podría decir, por el hecho que llevaban tanto, pues ya estaban desanimados, porque ya llevaban mucho. Y aquí vemos cosas bien particulares, ¿no? Se dicen muchas cosas, pero una cosa que es como la que tiene más consenso es que el pueblo estaba aquí en el Monte Hor, la tierra prometida estaba en Canaán. O sea, ellos estaban a las puertas de la tierra prometida. Entonces el hecho que Dios les diga,
venga, ustedes tienen que partir y tienen que rodear a Edom, parece que es el indicador que el pueblo se desanimó porque ya estaban cerca, como que otra vez nos vamos a ir por otra ruta, otra vez nos vamos a desviar si estamos aquí a la orilla de la tierra prometida. Entonces aquí hay un desánimo que humanamente es entendible. O sea, nosotros como seres humanos nos pudiéramos relacionar, porque además es una realidad que estaban en un desierto, es una realidad que llevaban probablemente más de 3 décadas, ya estamos aquí cerca del año 40, entonces humanamente se entiende que haya un desánimo, ¿ok? Entonces, ¿eso cómo lo pudiéramos relacionar con nosotros? Nosotros también vamos a pasar por situaciones que pueden ser duras, que pueden ser difíciles y que es entendible que nos desanimemos. Aquí, y esto yo creo que esto nos pasa a todos, es muy importante también el conocer las expectativas, o más bien, no conocer las expectativas, alinear nuestras expectativas a Dios. Si yo como pueblo tengo la expectativa de que ya estoy en la entrada y voy a entrar, valga la redundancia, y Dios me manda para el otro lado, pues inmediatamente voy a sufrir de ese desánimo. Pero si mi expectativa es, yo hago la voluntad de Dios, independientemente, por mucho que a mí me parezca ilógico, porque no tiene sentido a ojos humanos eso que está pasando, pues yo me voy a ahorrar ese desánimo, ¿ok? Entonces esto lo vemos relacionado nosotros miles de cosas, o sea, creo que a todos nos ha pasado. A mí personalmente, nada más el hecho de alguna vez de venir a este país, yo tenía una expectativa, no se dio como yo esperaba y estuve muy desanimado, muy triste, o sea, son cosas que pasan, ¿ok? Y es entendible. Ahora, el problema no es necesariamente estar desanimado, porque somos humanos. Y la palabra dice en Salmos que Dios sabe que nosotros venimos del polvo y que nos tiene paciencia porque precisamente somos del polvo. O sea, tenemos defectos en nosotros, hay una ley de pecado en nuestros miembros. Dios sabe eso. Entonces el problema no es eso. Ya vamos a ver cuál es el problema. Aquí, alguien que lea por favor Lucas 24:17. Otro hermano que busque Éxodo 32:1. Y Roa, por favor, 1 Samuel 13, del 8 al 14. Y el hermano Jaime tiene Lucas, ¿qué dice? Lucas 24:17. Otro hermano, Éxodo 32:1. Roa, 1 Samuel. Sí. Roa, 1 Samuel 13, 8 al 14. Y el hermano Jaime, por favor, Santiago 5, del 7 al 11. Entonces vamos a ver unos precedentes bíblicos respecto a esto, a lo que significa estar desanimados. Esa palabra que aparece ahí como desánimo también se puede entender como impacientaron, o sea, se desanimaron, se impacientaron, y está relacionado con la frustración, o sea, se pudiera traducir de las dos maneras también, la impaciencia o el desánimo, ¿ok? Entonces vamos a ver unos precedentes bíblicos y vamos a entender, porque esta es la realidad. Recordemos que todo lo que quedó escrito en la Torá es una radiografía del ser humano que quedó escrita para que nosotros entendamos cómo actuamos y cómo debemos actuar y qué no debemos, o de qué manera no debemos actuar. O sea, quedaron precedentes positivos y precedentes no positivos. ¿Listo? Entonces, Lucas 24:17, ¿quién no tiene? Siga, hermano. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas? Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminaban, y por qué estáis tristes? Siga, el siguiente versículo. El 18, respondió uno de ellos, que se llamaba Cleopas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto,
Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes le dijeron que él vivía. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Correcto. Entonces, Y ahí Yeshua les dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, ustedes están cortos de paciencia, no están entendiendo. O sea, miren que aquí ellos tenían una expectativa de que el Cristo, de que Mashiach debía ser el Redentor de cierta manera, y no cumplió sus expectativas y tuvieron desánimo. Entonces es normal, es un sentimiento normal, sea por ignorancia, sea por falta de creer, sea por lo que sea, pasa. O sea, vamos a ver otros precedentes bíblicos. Éxodo 32:1. Sí, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ok, entonces aquí vemos otro ejemplo de impaciencia. Ok, Primera Samuel 13:8. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Shaul, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Shmuel que venía, y Saúl que salió a recibirle para saludarle. Entonces Shmuel dijo, ¿qué has hecho? Y Shaul respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Shmuel dijo a Shaul, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Elohim, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ok, amén. Entonces aquí vemos otro precedente en donde la impaciencia del rey lo llevó a pecar. Ok, y el último, hermano, por favor, Santiago 5. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad cada ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Entonces aquí Santiago nos está hablando sobre precisamente adquirir o trabajar o ejercitarnos en la paciencia. Entonces vemos ejemplos de la paciencia y de la impaciencia. Y la impaciencia produce un fruto, que lo decía aquí el hermano leyendo Santiago, que produce queja y que produce desobediencia del corazón. Entonces, a pesar de que esto es un sentimiento supremamente válido, un sentimiento humano, el pensar que llevan décadas en el desierto y que cuando están a las puertas le tienen que dar toda la vuelta de don nuevamente, es entendible, pero el problema es lo que viene a continuación. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque todos recordemos que espiritualmente estamos atravesando nuestro propio desierto. Dios nos está llevando a cada uno por un desierto, cada uno tiene un proceso y cada uno vamos a enfrentarnos a situaciones
como las que está enfrentando el pueblo acá. Entonces, cuando no se cumple la expectativa, cuando Dios no hace las cosas como yo creo que es lógico hacerlo, entonces nosotros tenemos la tendencia, esto lo tenemos todos, desde el más hasta el menos del pueblo, desde el más grande hasta el más chico, todos humanamente tenemos la tendencia de quejarnos a Dios porque no cumple lo que yo entiendo que es lógico. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuál fue el problema de esto. Entonces, en el siguiente versículo, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ya nada más ese comienzo es interesante, porque había acontecido antes, en las rebeliones anteriores, que el pueblo decía, o que la palabra decía, el pueblo habló contra Moisés y contra Aarón a veces era contra Moisés y a veces contra Aarón, pero esta vez explícitamente la escritura dice, pero el pueblo habló contra Moisés y contra Dios. Es decir, ellos tenían conocimiento de que lo que estaba haciendo Moisés era la voluntad de Dios, y eso es un agravante, porque antes podrían decir, pero ¿por qué Dios habla a través de ustedes si todos somos santos? Lo que pasó con Coré. O sea, están hablando contra Moisés y contra Aarón, que Moisés va y les dice, pero ¿quiénes somos Aarón y yo? No somos nadie. Están hablando contra ellos, y eso fue grave, por supuesto. Pero aquí hay un agravante mayor, porque lo están haciendo directamente en contra de Dios. Es decir, conocemos que la voluntad de Dios es que vayamos por esa nueva ruta. Pero, ¿qué le pasa a Dios? ¿Cómo nos va a mandar por allá por esa ruta? Más o menos así se entiende. Entonces, es un agravante que aquí estén hablando no solamente contra Moisés, sino explícitamente contra Dios también. Y sigue, dice, ¿por qué nos hiciste? Aquí lo ponen en singular, pero en el hebreo aparece en plural. O sea, ¿por qué nos hicieron? Están hablando en plural. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Uno pudiera decir que nosotros como creyentes nunca hablamos mal en contra de Dios, pero la realidad es que eso no es cierto. Entonces, por ejemplo, hablaba con una persona hace relativamente poco y me decía, no, la verdad, para serte honesto, estoy como disgustado con Dios por esta situación y por esta situación, y porque yo no entiendo, si yo estoy en obediencia, ¿por qué Dios me da esta situación? Literalmente así, y es humano entender eso. O sea, es humano ese raciocinio, pero precisamente por eso quedó escrito acá, como precedente, para que nosotros entendamos que a pesar de que es normal ese raciocinio, es supremamente incorrecto. ¿Ok? Y vamos a analizar por qué es supremamente incorrecto. Dice, ¿por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pregunta, ¿Dios los sacó de Egipto con el propósito de que murieran en el desierto? No, ese no fue el propósito. Ese no fue el propósito. Entonces la pregunta ya va con trampa. Es como si yo le dijera al hermano Jaime, digamos que se me perdió el celular, y yo le dijera al hermano Jaime, ¿por qué me robó el celular? O sea, ya lo acusé. Diferente de decir, hermano, ¿usted se robó mi celular? ¿Sí ven la diferencia? Cuando yo ya le digo, ¿usted por qué se me robó el celular? Le estoy diciendo, usted se lo robó, deme explicaciones de por qué lo hizo. Entonces aquí el pueblo está asumiendo que el propósito con el que Dios los sacó fue para que murieran en el desierto, y eso es rotundamente falso. Probablemente están hablando desde la rabia, y es una cosa que nosotros también tenemos que tener cuidado, desde la rabia, desde las emociones fuertes, y esto es un consejo que de hecho la psicología lo da, ¿no? Desde las emociones fuertes no hay que tomar decisiones, precisamente por este tipo de cosas. Entonces, la primera pregunta es falsa, o sea, ya empezaron con una premisa que no era correcta, ¿ok? Y después dice, no hay pan ni agua. ¿Cómo así que no hay pan? Si en el mismo versículo dice, ya estamos cansados de este pan tan liviano. ¿Cómo dicen que no hay pan? Y después en el mismo versículo dicen, ya estamos cansados de este pan tan liviano. ¿Cómo lo entienden ustedes? Tendría que estaban renegando del maná, ¿no? Ok. A lo mejor ellos querían trigo en vez de maná, pudiera ser. Correcto. Pero, Correcto, ellos no tenían el pan que salía de la tierra. O sea, ellos querían pan terrenal. Dios les estaba dando
pan espiritual, pero ellos no. Se parece mucho a que, como cuando el pueblo le dijo a Dios, queremos un rey, pero no tú de rey, queremos un rey como las naciones, como explicaba el hermano en el Shabbat pasado. Entonces lo mismo, no queremos lo que tú nos das que proviene del cielo, no, queremos aquí, algo terrenal, de la tierra, reyes aquí terrenales, carnales. Y Dios los advierte, les dice, si eso es lo que quieren, pues eso es lo que van a tener, pero sepan que viene con esto, viene con estas consecuencias. Entonces, y el tema del agua, señor. Hermano, va a decir algo, pero no lo... No, es que ayer precisamente en el Shabbat estábamos hablando con la gente hispana en general. Porque ese es el problema de nosotros en los Estados Unidos. Ese es el problema. Y lo digo yo después de 33 años pastoreando en este país. Me doy cuenta del enorme problema que tenemos en nuestra comunidad. Vamos a poner esta forma de hacer la riqueza, de producir algo, de subsistir. Y yo pienso, si me entiendes, voy a decir un chiste, a ver si la puedes ver, se lo sabe. Dicen que venían dos mexicanos atravesando el río, ¿no? Y se encontraron un billete de $100 pasando el río, y le dice el uno al otro, dice, no, dice, ahí déjalo, dice, mejor los vamos a levantar cuando vengamos de regreso. ¿Qué tenían en su mente? Tenían en su mente que iban a llegar y que los de $100 iban a caer del cielo, iban a fluir. Yo lo veo que nuestras falsas expectativas nos llevan a abrir nuestra boca en contra de Dios, y yo siento que la gente hispana tenemos una incapacidad tan fuerte como ellos, que aunque salimos de Egipto, seguimos teniendo la mente de esclavos fuertes. Para mí como pastor, ese es el reto más fuerte que yo he enfrentado. Ustedes son jóvenes, para ustedes entrar a una sociedad, estudiar, agarrar el idioma, es fácil, pero tenemos muchos inmigrantes que ya vienen aquí de edad, es más difícil, Claro. no se necesita más energía. Me gusta lo que estás haciendo, te lo comento. Yo creo que después de 30 años nosotros no tenemos ni la menor duda de que somos hebreos. Yo pienso, yo veo si realmente esa gente algún día estuvieron motivados. Tú lo pusiste de esa forma, tú lo pusiste. ¿Cómo perdieron su motivación? Ahora yo me pregunto esto, ¿alguien realmente la tuvieron? O la motivación apropiada, probablemente, porque alguna motivación habría, seguro. El problema es cuando la motivación es como cuando pudiéramos decir, queremos, como cuando la escritura dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Si mi motivación son las añadiduras, yo seguro voy a morir en el desierto, seguro, no llego a la tierra prometida. Pero si mi motivación es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, tengo la motivación adecuada. Amén. Seguro hay motivaciones, hay que ver cuál es la motivación. ¿Ok? Y es verdad, hermano, de hecho yo he reflexionado mucho de ese tema, porque y lo hemos hablado con Roa, porque yo creo que el trasfondo cultural de donde venimos cada uno es importante, y definitivamente las problemáticas que tenemos como iglesia hispana, a pesar de que Pablo lo dice claramente que ya no hay hispano ni americano, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay hombre y mujer, etc. Todos somos uno en Cristo. Definitivamente tenemos unas problemáticas que debemos despojarnos de ellas, pero para despojarnos de ellas tenemos que distinguirlas primero, y estoy de acuerdo, tenemos cosas particularmente en las que debemos trabajar, así como todos venimos, o a todos nos puede costar un pecado en particular. Una persona me decía, no, es que para mí yo sufro muchísimo cuando veo un camarón o comida de mar, cangrejo, porque a mí me encanta y yo no puedo verlo porque eso me es tentación, o sea, me cuesta muchísimo, y yo decía, para mí, yo leí Levíticos 11 y al día siguiente pues ya no como camarón,
No fue ni cero problema. Yo decía, ¿cómo a alguien le puede ser tanto problema dejar de comer un camarón? No le encuentro problema. Pero claro, es el pecado de la persona, o es la tendencia del pecado. Yo tengo mis propias tendencias, cada uno tenemos nuestras propias tendencias, y de la misma manera culturalmente venimos con unas problemáticas que arrastramos, que tenemos que venir acá y no decir, no, es que yo soy hispano. No, es que ya no somos hispanos, ya somos somos Israel, somos parte del cuerpo de Mashiach, y no puede ser excusa, no puede ser excusa. ¿Okay? Entonces, volviendo a eso, entonces el tema del pan, el tema del agua, hace literalmente un capítulo estaban con la peña, el agua de la peña, o sea, Dios les había mostrado, ahí no dice cuánto tiempo pasó entre el capítulo de la peña. Ustedes saben que un capítulo puede haber sido una semana o como pudo haber sido 5 años, no dice. Pero digamos que si está muy reciente en la escritura, es decir, Dios les había mostrado, no solamente en esta vez, cuando recién salieron de Egipto también se los había mostrado, y múltiples veces en todos esos años, Dios les había mostrado que de la nada podía sacar agua, que de aguas saladas las podía hacer aguas dulces, que no necesitaba, el problema no era que alguna vez les fuera a faltar agua, el problema es que yo lo quiero aquí y lo quiero ahora. No, es que no es cuando Dios quiera darme agua, es cuando a mí se me antoje que haya agua. Miren la problemática que hay. Entonces todo gira en torno a lo que decía el rabino, que una de las muestras de que hay inmadurez espiritual es que todo gira alrededor mío, todo tiene que ser a mi tiempo, y precisamente en esta modernidad eso es mucho más complejo, porque estamos a un clic de todo. A mí me ha pasado que yo digo, no me acuerdo con qué objeto era, pero yo decía, oiga, ¿será que venden un objeto que hiciera esto y esto y esto en la casa? No me acuerdo qué era. Y yo dije, ¿será que eso existe? Voy a buscar en Amazon. Oye, y existía. Y un clic y ya en la noche estaba en la casa, el mismo día. Y yo decía, ¿cómo? Increíble. O sea, esto es muy adictivo. Es muy adictivo porque todo lo que uno se le ocurra en la cabeza lo tiene ahí, y todo uno lo disfraza de necesidad. No, yo necesito esto. Y empieza usted a buscar una cosa y otra, y estamos en una modernidad que todo es inmediato, y esto espiritualmente nos puede jugar en contra. O sea, tenemos que, así como estamos en un tiempo en donde hay muchas bendiciones por la modernidad, lo que decíamos al principio, tenemos mucha información al alcance, podemos escuchar palabra en otros idiomas y la escuchamos como si fuera nuestro idioma, o sea, tenemos muchas ventajas. Pues eso también viene con sus retos, siendo la necesidad inmediata es uno de ellos. ¿Listo? Entonces, pan, sí tenían, lo que no tenían era pan de trigo, pan de la tierra, y ese era el que estaban pidiendo. Y el agua, Dios les había mostrado que podía sacar agua de cualquier lugar. Y aquí viene algo que es extremadamente, para que lo analicemos. Dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Yo creo que esto lo sabe, bueno, creería yo, pero cuando traducen alma ahí no se está refiriendo como el alma, como algo eso intangible que no se puede tocar, ahí se está refiriendo, la palabra es nefesh, y si fuera el alma intangible, como de pronto uno, no sé, creció con el concepto, pues el alma intangible no tiene hambre, o sea, el alma intangible no necesita pan, ni carne, ni físico, no, nada físico. Aquí se está refiriendo a nefesh, que literalmente es pescuezo, traducen sí, como pescuezo, como garganta, y aquí está diciendo literalmente es mi ser, sería la palabra más adecuada, mi ser tiene fastidio de este pan tan liviano, ¿ok? Entonces, esto, además de lo literal, de que ya llevaban muchos años comiendo el maná que caía del cielo, esto también tiene una clara referencia a que, ¿quién es el pan que descendió del cielo? Yeshua. Entonces, cuando el pueblo dice, este pan que descendió del cielo es insípido, liviano, eso tiene una connotación, porque lo que ellos están haciendo físicamente también es lo que están diciendo espiritualmente, que en este caso obviamente se entendía como que Dios mismo, o sea, le estaban llamando a todo lo que era alimento espiritual insípido, no lo necesitamos, es liviano. Entonces,
Vamos a leer, alguien tiene, por favor, que busque Hebreos 3, Hebreos capítulo 3, versículo 12, y vamos a leer algo sobre eso. Amén. Sí, bueno. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Sigue hasta el 19. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza de principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en un desierto? ¿Y a quienes juró que se entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y le sumo el versículo del capítulo 4, el versículo 2, que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. O sea, los antiguos también escucharon las buenas nuevas. No es una cosa solamente del Nuevo Testamento. Pero no aprovecharon las buenas nuevas. Porque porque no iba acompañada de fidelidad, de obediencia. ¿Listo? Entonces, esto que acabamos de leer habla de no endurecer el engaño por el pecado. Porque el pecado, lo decía aquí en este versículo, déjame lo busco otra vez, Hebreos 3. Hay una palabra que me llamó muchísimo la atención acá, que dice 12, aquí dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, el pecado nunca se muestra como malo. Y cuando dice acá el engaño del pecado es que se muestra como un poquito. Por eso Yeshua dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque es válido que estaban, como decíamos al principio, es válido que estaban en un ambiente hostil, o sea, difícil. Nadie puede decir que un desierto es, mejor dicho, un oasis. Estaban en un ambiente difícil, tenían que caminar mucho, o sea, eran condiciones, había presión, válida. Pero entonces empieza como una cosa pequeña, otra cosa, y va sumándose, hasta que se expande y ya queda el corazón completamente, la palabra no es cicatrizado, sino es la palabra que utiliza la Biblia. Cauterizado. Es cicatrizado, cauterizado. Entonces, entonces, este fue el versículo del problema. O sea, el problema no fue el versículo 4, que hay que revisarse si uno se siente así. Pero hay que ver, yo ponía un ejemplo a una persona. Yo le decía, miren, le voy a contar una experiencia personal. Me pasaba a mí, y esto pasó relativamente hace poco. Y yo le decía a la persona, a mí me pasaba normalmente que el lunes, y yo ya estoy ansioso porque llegue Shabbat, anhelo Shabbat. Es martes y ya estoy pensando en Shabbat, quiero que sea Shabbat. Es miércoles, ya quiero que sea Shabbat. Y le decía, y me estaba pasando últimamente que yo llegaba el lunes y decía, ya quiero que sea jueves en la tarde, viernes, como para que el trabajo porque en mi trabajo, del jueves en la tarde para el viernes, como que se suaviza. Es la naturaleza de mi trabajo. Y entonces llegaba el martes y yo decía, ay, ya quiero que sea jueves en la tarde, como viernes. Y eso no es un pecado, pero eso me está mostrando que estoy teniendo el enfoque desajustado. Entonces, el problema no es yo sentir eso, el problema es qué hago yo con eso. Entonces yo puedo tomar eso que estoy sintiendo y lo traigo delante de Adonai y le digo, Señor, estoy sintiendo esto, pero estoy anhelando más el fin de semana por ser fin de semana que por ser Shabbat. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con lo que siento? Entonces me siento impaciente, me siento desanimado, es humano. Si el versículo 5 no hubiera existido, el 6 tampoco. Porque el delito, la transgresión, está en el versículo 5. Y el versículo 4
es humano, nos puede pasar, pero ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con esa impaciencia que sentimos? ¿Qué estamos haciendo con ese desánimo? Vimos ahí el ejemplo de los que se desanimaron en el camino de Emaús, y Yeshua les dice: insensatos, no creen lo que, no creen lo que está escrito, pero no hubo la misma represión que hubo acá, o la que leímos con Samuel, o la que leímos con el pueblo haciendo el becerro. El problema es la consecuencia de esa impaciencia. Y la palabra dice que nosotros, lo dice la escritura en Isaías, que tenemos que venir delante de Adonai y ponernos a cuentas. Él sabe que somos pecadores. Y si venimos y decimos: Señor, me siento desanimado, me siento impaciente, ahora nos vas a hacer otra vez ir por allá, pero yo sé que es tu voluntad, solo permíteme, dame fuerzas, etcétera, etcétera. Dios les hubiera dado fuerza y los sostiene. Pero, ¿qué hacemos con eso? Y todos tenemos nuestro versículo 4, todos tenemos nuestro desánimo, todos tenemos nuestra impaciencia, todos tenemos nuestra frustración, a todos nos pasa, con cada uno tenemos nuestro desierto y nuestro mundo, pero hay que ver qué hacemos con eso. ¿Listo? Entonces, ahora el versículo 6, yo no sé ustedes, pero yo antes pues leía ese versículo 6 y yo decía, claro, hay unas personas y hay algunas denominaciones que separan el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces es como que el Dios del Antiguo, juicio sanguinario; el Dios del Nuevo Testamento, gracia y amor. Como si en el Antiguo no hubiera gracia y amor, y como si en el Nuevo no hubiera juicio. Hay que leer nada más Apocalipsis para ver cómo es el tema del juicio también en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y hay que leer todo los actos de gracia y amor que están en el Antiguo, como si no hubiera. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Uno lee el versículo 6, perdón, y parece una queja, y inmediatamente dice: y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. O sea, si uno lo lee así sin contexto, yo no sé ustedes, pero no se les hace como raro, como que, o sea, se están quejando y Dios manda serpientes. O sea, ¿por qué no sé, llovió fuego del cielo? ¿Por qué no mandó leones? ¿Por qué no, yo no sé, tantas otras cosas? ¿Por qué no se abrió la tierra y se los tragó? ¿Por qué no hubo una plaga? ¿Por qué serpientes? Es interesante, ¿cierto? Entonces vamos a analizarlo. ¿Cómo? Como simbólico. Exacto, está muy relacionado con lo que está pasando, vamos a verlo, pero digo que no es al azar, porque es que pareciera, claro, si yo crecí con la perspectiva de que el Dios del Antiguo Testamento, una vez una persona me compartía que había escuchado a alguien decir: no, es que yo no leo el Antiguo Testamento porque se puede uno volver loco, no me gusta el Dios del... Y claro, yo leo esto sin contexto, y digo: oiga, pero ellos están en el desierto, se quejaron, y Dios de una vez le mandó serpientes y mató 24,000 personas. Es raro, o sea, la realidad es que sin contexto uno dice como que no se entiende. ¿Listo? Vamos a analizarlo y vamos a ver qué relación tiene y por qué esa disciplina en particular o esa reprensión. Entonces, el versículo 6. Bueno, entonces para el versículo 6 dice, ok, alguien que lea por favor, hermano Jaime, de Santiago 3, 6 al 9, y alguien más que lea por favor Mateo 12, del 35 al 37. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, que inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Más? Hasta ahí. Entonces ya les comparto una cosa. Miren esto tan interesante. Resulta que la palabra que aparece ahí como serpientes ardientes, yo no sé ustedes qué se imaginan ustedes cuando dicen serpientes ardientes. ¿Unas serpientes que brillan o...? Correcto, por ahí va la cosa. Entonces, la palabra que aparece ahí literalmente es Nehashim Serafim.
que son serpientes, lo traducen como serafín ardientes, pero también es porque cuando una serpiente es venenosa y muerde, se siente que está quemando. Entonces la sensación de quemadura, eso se le llama serpiente ardiente, pero una traducción más que nosotros podemos entender es serpientes venenosas. Ya tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Entonces Dios envió serpientes venenosas, ¿ok? Y uno dice, de todas las formas de castigar, ¿por qué esa? Aquí Santiago nos dio una pista. Voy a leerlo, el pedazo donde lo aclara, dice, versículo 6, dice, y la lengua, aquí está hablando de la lengua Santiago, ¿no? Dice, y la lengua es un fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Llena de qué? De veneno. Ya conectamos de una vez, ¿cierto? Entonces, esto es un reflejo de lo que espiritualmente estaba aconteciendo. Entonces, las serpientes venenosas era un reflejo de lo que la lengua, que estaba lleno de veneno, y que dice acá, la lengua es un fuego, está supremamente relacionado. Ahora, ¿qué es interesante de esto? ¿Qué es interesante de esto? Vamos a leer Mateo 12 antes de continuar. Ok, dice Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Bíblicamente, nosotros vamos a tener que rendir cuenta de toda palabra ociosa. Qué fuerte eso, ¿no? Entonces a veces creemos que es que Dios nos llamó, somos justificados por la gracia y que ya, no va a haber juicio para nosotros, que podemos decir lo que quiera porque pues al final Dios nos perdona. Toda palabra ociosa que digamos, vamos a rendir cuentas. Entonces, de la lengua es un fuego, de la lengua puede salir veneno, pero de la lengua no puede salir, de una misma fuente no puede salir bueno y malo, ¿ok? Entonces, cuando en una lengua sale veneno, ¿qué quiere decir que hay en el corazón? Veneno, ¿ok? Entonces aquí vemos, ya se entiende un poco más el contexto de que la reprensión que Dios está haciendo está asociada al pecado. Repito, es común en la Escritura que la reprensión que Dios envía esté directamente relacionada con el pecado. Voy a poner un ejemplo, voy a poner varios ejemplos. Y lo dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Ok? Entonces hay varios precedentes bíblicos. Primero, el siervo sin misericordia, cuando Yeshua dice que hace una analogía, ¿no? Que dice que le perdonó mucho y él fue absuelto de su deuda, mientras que el siervo no le perdonó al que le debía y lo mandó para la cárcel. Al final el rey se enteró y ¿qué hizo? A ese siervo también lo terminó yendo para la cárcel, o sea, mandando para la cárcel. Es decir, lo que él hizo, a él mismo se le hizo. Otro ejemplo que tenemos, Daniel en el foso de los leones. ¿Qué le pasó a los que se tramaron todo el plan para mandar a Daniel al foso de los leones? ¿Qué les pasó a ellos? Terminaron en el foso de los leones. Es decir, el castigo de Dios para los que hicieron o planearon hacer ese mal, al final les cayó a ellos. ¿Ok? Otro precedente, David y Betsabé. Lo que hizo David a escondidas de tomar la mujer que no era suya, ¿cuál fue la represión de Dios? Ahora alguien más va a tomar tus mujeres y las va a tomar en público. Es decir, la disciplina estuvo asociada con el pecado que cometió. Y el último ejemplo, bueno, los dos últimos, a mí me llama mucho la atención el del faraón cuando mandó a matar a los bebés en el río Nilo, que los bebés son los débiles, o sea, los más débiles de un pueblo. ¿Y Dios qué hizo? Hizo lo mismo con los egipcios, pero tomó a los más fuertes, tomó a todos los del ejército
y Faraón y todo su ejército perecieron en el mar. Entonces, ¿ven cómo está asociado el pecado a la disciplina, al juicio de Dios? Está muy asociado. Y otro ejemplo que sí, también literal, Amán y Mardoqueo. Entonces Amán, ¿qué fue lo que quiso hacer Mardoqueo? Mandó a hacer la horca, y él terminó junto con su familia muriendo en la horca que él construyó para Mardoqueo. Entonces es un principio bíblico, esto hay que saberlo, y ya voy a poner también una aclaración, pero es un principio bíblico saber de que Dios juzga, emite juicio con respecto al pecado relacionado, muchas veces. O sea, tenemos abundancia de ejemplos, pero también hay que saber que no, mejor dicho, hay que tener cuidado también de no pensar como a veces piensan o pensaban cuando en el tiempo de Yeshua, que le dicen este nació ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres? Porque ya también todo lo estaban asociando como un castigo divino, y no es así. O sea, tenemos que tener cuidado de no pensar que todo lo que ocurre es porque, me hago entender. Entonces, por ejemplo, no sé, mañana, Dios no quiera, un hermano lo pica una serpiente aquí en Texas y se muere y dice, no, quién sabe qué habrá dicho con esa lengua venenosa. O sea, lo digo porque hay que tener cuidado, en serio, o sea, lo digo porque es que... como lo que están haciendo con Venezuela, ¿no? Correcto. Les pasó eso. Entonces, es que allá, mejor dicho, es que se lo merecen. Y hay una línea del judaísmo que enseña esas cosas, que todo lo que... El corazón, pero la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tenés adentro sale. Correcto. Tenía abundancia, maldad adentro, sale. Correcto. Una cosa también que quiero ver ahí es que la gente sabe que está eso ahí y sigamos haciendo lo mismo. Y sabe que está eso ahí. O sea que la maldad la traemos aquí y estamos leyendo la Biblia y le hacemos mal al prójimo. Claro. O sea, no, estamos igual o hasta peor. Claro. Y lo bueno es que estoy mirando que les mando unas víboras buenas, porque si les hubiera tocado una víbora mamba, yo creo que ahí los quebra. Aún así, los estaban amando y nos están amando todavía. O sea, miraron el peligro y no se rindieron. Y estamos ahorita en la misma situación. Nos hacen el bien y pagamos mal. Pero precisamente, hermanos, esto está escrito para que entremos en razón y no lo hagamos, porque es que estamos en un tiempo donde Dios nos ha dejado la palabra, nos ha dejado precedentes, nos ha dado espíritu. Ya después, ya el que hable contra el espíritu no le va a ser perdonado, es que ya tenemos todo, dice la palabra. Entonces, esto, o sea, debemos ser sabios, debemos aprender, debemos ser humildes y debemos ver esto como en nuestras vidas cada uno lo tenemos que analizar y cómo lo ponemos en práctica. Entonces, bueno, siguiendo acá, voy a leer un momentico Juan 9:1-3. Juan 9:1-3 dice los siguientes dos puntos. Juan 9:1-3 dice, bueno, lo que les decía, que el ejemplo de que Yeshua dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Entonces hay que tener cuidado también de pensar de que toda adversidad es consecuencia de un juicio emitido por Dios, porque a veces nos podemos volver en que me dio una gripa, quién sabe en qué pecado, no sé qué. Ahora, es muy válido en la práctica, es muy válido cuando vivimos una adversidad analizarlo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Entré en un negocio y la persona del negocio ha salido muy mal, la persona no ha pagado y ha sido completamente deshonesta. Y entonces lo primero que yo analizaba en oración es, Señor, a alguien yo le he hecho esto que me están haciendo, que no me he dado cuenta, muéstrame, perdóname. O sea, es muy válido en humildad hacerse la pregunta de todo lo que nos pasa, analizar, porque muchas veces el Señor nos muestra como el rey David, que le mandó al profeta y le dijo, ¿qué te parece? Uno tenía su oveja y había otro acaudalado que tenía muchas ovejas, y el de las muchas ovejas va y le quita esta. ¿Qué dices tú? Dice, no, el tal es merecedor de muerte. Bueno, ese eres tú. Entonces, muchas veces Dios nos muestra en lo que estamos mal a través de una consecuencia. Entonces es muy válido reflexionar, pero hay que saber que no siempre es el caso. Entonces simplemente lo tenemos como una herramienta de discernimiento que el Señor nos da, pero no entrando a esa perspectiva religiosa en donde
yo estoy juzgando a todo el mundo y si le pasó lo malo es porque Dios, me hago entender, o sea, tenemos que tener como criterio y estar, señor. Bueno, sí, también quería comentar acerca de eso que mencionas. Bueno, el mismo Yeshua menciona en Mateo 6, cuando habla de precisamente la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Entonces, él menciona, si todo lo vemos mal, pues es porque realmente todo el cuerpo es maligno o está en tinieblas. Creo que va de ahí, de acuerdo a lo que dices. Lo podemos ver en los evangelios, en Mateo 6, que dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Correcto. Y no sé si lo verdaderamente con correcto. Lo que estás diciendo, o sea, si todo lo empezamos a ver mal, con mal. No, y pasa, yo en algún momento de mi caminar espiritual estudiaba mucho con una escuela judía que enseñaba ese tipo de cosas. Todo lo que pasa, prácticamente que te lo mereces. Y ellos creen en la reencarnación, y entonces, quién sabe qué hiciste en tu vida pasada, y no sé qué. Yo en lo personal, lo que empecé a experimentar es que perdí empatía. Entonces yo decía, esta persona está pasando por esta tragedia, quién sabe qué habrá hecho. Y pierdo una empatía. Y todo esto va muy en contra del Evangelio. Hay que tener mucho cuidado de las doctrinas que aprendemos del judaísmo. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces uno de los problemas grandes que pueden haber en las congregaciones mesiánicas es que nos enfocamos más en estudiar lo que viene de la literatura judía que el Nuevo Testamento, porque pareciera que el Nuevo Testamento es muy fácil de entender, que no amerita un estudio tan profundo. Estudiamos la Torá, que es lo más profundo, y descuidamos el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento está la revelación, está Yeshua mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, se los digo por experiencia propia. Ok, volvamos. Entonces aquí en el versículo 7 dice, empezaron a morir y a ser picadas las personas con estas serpientes venenosas. Y dice el 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. ¿Ok? Ruega a Adonai que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Ahí hay algo muy interesante del versículo 7, creo que no lo puse acá, pero hay algo muy interesante del versículo 7. En la mayoría de versiones dice, ruega a Adonai que quite de nosotros estas serpientes. Resulta que en hebreo no dice eso. En hebreo dice, y ruega a Adonai que quite de nosotros esta serpiente, o la serpiente, singular. No está hablando en plural. Entonces la palabra que aparece ahí en singular es Nahash, singular. Y es curioso porque la primera vez que aparece esta palabra Nahash es en Génesis 3.1. ¿Alguien me puede leer Génesis 3.1, por favor? Es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra Nahash, la serpiente. Sigue, claro. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Bueno, ahí sigue. Entonces, ¿esa serpiente quién es? Satanás, el enemigo, a Satán. Entonces, aquí no aparecen serpientes, como diciendo, quita estas serpientes que nos están mordiendo, sino dice, quita esta serpiente, quita al Nahash de aquí. Entonces, hay una línea de comentaristas judíos que dicen, no, es que cuando dice la serpiente se refiere hasta la última serpiente. Una manera de verlo, muy respetable. Y también hay otra manera en donde dice, aquí esto es obra de las tinieblas, y aquí el que espiritualmente estaba obrando, o sea, el que estaba atacando al pueblo en realidad, el que lo hizo pecar, el que todo esto, el Nahash, o sea, la serpiente. Interesante. Comparto porque también hay precedentes en la escritura, ¿no? Cuando dice que a Satán hizo pecar a David, lo hizo que hiciera un censo, etcétera. O sea, el enemigo está siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo vemos en la parashá que sigue, con lo de Barak y todo. Entonces es supremamente factible que se esté refiriendo a eso. ¿Listo? Ok, entonces vamos al versículo 8 y dice, y Adonai dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá.
Entonces lo primero que uno piensa, sin revisar mucho los versículos y eso, uno dice, bueno, ok, ya conectamos el hecho de que Dios hiciera juicio con serpientes venenosas, porque al principio no se entendía. Ya se entiende por qué hizo ese juicio específicamente con serpientes venenosas. Ahora lo que no hace sentido, si uno no lo contextualiza y si uno no lo profundiza un poco, no tiene mucho sentido que Dios dijera, ok, el pueblo se arrepintió, pidió a Moisés, Moisés está intercediendo, y Dios dice, ahora háganse una, ¿cómo traducen acá? Háganse una serpiente ardiente, ponla sobre el asta, y el que la mire vivirá. O sea, uno dice, pero qué raro, o sea, ¿por qué ese procedimiento? O sea, ¿por qué no como cuando Moisés oraba? Porque el faraón se lo pedía y el Señor quitaba las plagas. O sea, ¿por qué tomarse la molestia de hacer este procedimiento? Una pregunta muy válida, ¿cierto? Entonces vamos a analizarlo. ¿Alguien tiene alguna respuesta antes de que la analicemos? Así que se le pueda ocurrir, no tiene que ser súper profunda ni nada. Pero sí todos concordamos que es un poquito extraño. Sí. Ok, listo, estamos de acuerdo en eso. Entonces, lo primero es analizar que ahí no dice, hazte serpientes, ¿cómo dice acá? Hazte una serpiente ardiente. En hebreo no dice eso. No dice eso. ¿Qué dice en hebreo? Dice que te hagas un saraf, literalmente. Entonces, no lo puse aquí para compararlo, pero cuando dice que los estaban atacando serpientes ardientes, las dos palabras es nehashim, que es serpientes en plural, y serafim, que es ardientes en plural. Aquí solamente Dios dice, mande que hagan un saraf, o sea, como un ardiente, si lo tradujéramos así, pero no lo mandó a hacer una serpiente. Entonces, yo sé que es confuso, de hecho no hay una traducción exacta, y ellos por el contexto ponen serpientes ardientes, pero lo que se pudiera entender, en Isaías 2 aparece esta palabra, y se está refiriendo a los serafines, a los ángeles. O sea, se puede entender como un ser celestial, o se puede entender como algo que ardiente, es que no hay una palabra, en el seraf aparece, correcto, aparece seraf. Entonces Dios no lo mandó a hacer una serpiente, es lo que quiero aclarar, ¿listo? Porque yo cuando leía el Nuevo Testamento y decía, no, así como la serpiente, cuando Yeshua dice, así como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre, y yo decía, pero o sea que Yeshua se está como comparando con porque la serpiente es a Satán, y, o sea, no sé, como que estaba un poquito confuso. Entonces Dios lo mandó, fue a hacer un saraf, que se puede entender como un ser celestial, o un ser de luz, ok, listo. Entonces, dice, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Aquí la palabra que traducen como mirare a ella, no se utiliza el verbo, y no soy muy experto en hebreo, pero investigué eso. El verbo que aparece ahí como mirar no es el típico verbo de mirar así como cuando uno mira y ya, quedó sano, sino que es un verbo que se debería traducir como fijar la mirada. Entonces, fijar la mirada, aquí lo vemos en está Gálatas 3:13, busque hermano, por favor. Y otro hermano que busque Juan 3, del 13 en adelante. Bueno, yo tengo aquí, yo busco Gálatas. ¿Dónde está? El versículo que estoy buscando es, eso está acá. Ok. Bueno, ya lo miramos el versículo, es que el versículo que estoy pensando es este, Hebreos 12:2, ya lo miramos. Pero entonces el punto es que ahí no dice mirar como quien mira y ya, sino que es fijar la mirada, o sea, implica mucho más que observar. Está asociado, ya lo vamos a ver con qué está asociado. Y en el 9 dice, entonces Dios le da la instrucción, le dice, haga un seraf, lo pone en el asta, y todo el que fije la mirada vivirá, ¿cierto? Entonces, seguidamente, inmediatamente después, Dios le da esa instrucción. Lo que hace Moisés es muy interesante, porque dice, traducen acá,
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y ahí sí aparece literalmente, hizo una Nehash Nehoshet, que aparece acá. Ahí sí dice que Moisés hizo una serpiente de bronce. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué Dios le manda a hacer un seraf y Moisés, en vez de la escritura decir Moisés hizo un seraf, no, dice Moisés hizo un Nehash Nehoshet? Entiendo yo que es porque Dios lo que está diciendo es, haga esto, pero esto tiene una implicación mayor. O sea, Moisés lo que hizo acá fue la sombra, pero lo que Dios le estaba mostrando a Moisés y al pueblo era el cuerpo, como dice Corintios. ¿Y el cuerpo quién es? Cristo. O sea, el cuerpo es Mashiach. O sea, esto iba mucho más allá de este tema acá, de una mordedura de serpiente venenosa. Entonces vamos a revisar una cosa. Vamos a revisar Hebreos 12.2, que aparece ahí. Hebreos 12.2. Entonces, en Hebreos 12.2 dice, desde el 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice acá, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Conectado una vez. Porque literalmente el verbo era fijar los ojos, poner los ojos. Entonces aquí dice, fijen los ojos, pongan los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Prum! De una vez. Nunca había conectado yo Hebreos 12.2 con este evento acá. Pero es el mismo verbo que aparece de fijar la mirada. Entonces, cuando nosotros, como creyentes, no es solamente mirar a Jesús, o sea, no es solamente, no sé si digamos que alguien estuviera ahí en el momento de la crucifixión literalmente, lo miró, ya quedó, no, o sea, poner la mirada en Él es entregarse, reconocer el sacrificio de Dios y entregarse, o sea, va acompañado no solamente de mirar, sino que tiene una implicación mayor. ¿Me hago entender? Ok, entonces, ahora sí, ¿alguien tiene Gálatas 3.13? Yo dije que le va a leer. Gálatas 3.13. Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ok, entonces ahí conectamos un poquito ese tema. A mí también me pasaba que yo decía, ¿cómo así maldito todo el que es colgado en un madero? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces muchos hermanos piensan que la ley es maldición y no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la consecuencia de desobedecer la ley. Esa es la maldición de la ley. Porque la ley dice, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyen atentamente y obedecen a todas estas palabras, y la maldición si no obedecen. Entonces cuando dice que Él nos redimió de la maldición de la ley, es decir, todas las consecuencias que teníamos al desobedecer la ley, de eso nos redimió Cristo, no de la ley en sí, porque la ley es buena, pura y santa y eterna. Entonces, hecho por nosotros maldición, claro, maldito, claro, Él tomó toda la carga y toda la consecuencia y todo el pecado en Él, y por eso fue maldito, colgado, o sea, maldito colgado en la cruz, el que fue colgado en la cruz, pero no en sí, se puede malinterpretar. ¿Me van a entender? Ok. Y por último, bueno, las dos cosas últimas, Juan 3.13. Vamos a Juan 3.13 y vamos a la escena en donde Yeshua dice: Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sigo? Sí. Ok. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, si es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces ya está muy clara la conexión. Todo, entonces, poner los ojos en Él es creer en Él, no solamente mirar. Entonces, y todo el que cree en Él va a tener vida eterna, como dice el versículo 9, que todo el que la serpiente lo mordía, miraba a la serpiente y vivía, pero vivía para vida eterna. Ahora, a nivel micro, esto era lo que estaba pasando. A nivel macro, eso es lo que nos pasó a toda la humanidad, que hubo esa mordedura de la serpiente desde Génesis 3 y tenemos el veneno. Y no hay forma de que vivamos eternamente si no ponemos la mirada en Él. Está súper claro. No hay otra forma. Podemos ser los mejores judíos observantes, podemos ser los mejores hinduistas, podemos ser los mejores, los que más ayudan a las personas, por obras pudiéramos hacer muchas cosas, pero nada de eso nos va a dar vida eterna. Solamente tener la mirada puesta en Él es lo que nos va a dar vida eterna. Y por último, me gustaría recalcar algo que creo que todos lo sabemos, pero es importante. Esta serpiente de bronce que hizo Moisés se tomó, lo tenemos en Segunda de Reyes, ¿no? Segunda de Reyes 18. Se tomó 4, dice. Aquí dice: un rey quitó los altares y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Entonces hay un patrón también que es muy humano, que es de querer buscar ídolos en objetos, en situaciones, en costumbres, y esto pasa en todos los lados, todos los lugares. Por la línea del judaísmo pasa mucho con el tema de la cábala. Bueno, he escuchado muchas cosas, inclusive enseñan que si uno, por ejemplo, en su casa, en su comedor, que si no tiene, o mejor dicho, que hay que tener pan, porque si no tiene pan, entonces, no sé, le meten cábala a las cosas. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque para nosotros es muy fácil decir: los de esta religión son idólatras por esto y por eso. Los de acá, porque hay una idolatría que es muy básica, pero hay que saber que lo que Dios manda nos puede llegar a generar también especie de idolatría. Les comparto un caso personal que no fue idolatría, pero se empieza a volver uno aburrero, se empieza uno a volver cosas que verdaderamente no enaltecen y no exaltan la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar la palabra, nos enseñaban que el tema del incienso, entonces nosotros orábamos con incienso. Y entonces llegó un punto en donde yo decía: no, pero es que si no hay incienso para orar, mi oración no llega hasta los chamaín, entonces no llega hasta los cielos y no sé qué. Y esas son cosas que, la verdad, o sea, nada que ver, porque no lo enseña la Escritura. Y así pasa con muchas cosas. Pasa también, sobre todo en nuestras culturas sudamericanas, hispanas, que final de año,
que le dan vuelta con la maleta vacía a la cuadra. Bueno, ¿no? Cada país tendrá sus cosas. Pero digo, cuando le empezamos a dar poder a cosas que inclusive la serpiente fue mandada por Dios, pero es que se torció. El enemigo lo que hace siempre es torcer. O sea, yo puedo tomar hasta una misma Biblia y la abro en el Salmo 91, como hacen muchas casas, y la pongo ahí en mi casa y, mejor dicho, eso me protege. Esto es palabra de Dios, pero esto en sí, lo mismo, la serpiente fue palabra de Dios, o sea, fue un cumplimiento a la palabra de Dios, pero en sí eso no era para adorarlo ni nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque es que el enemigo toma las cosas santas también y las pervierte. Eso es lo que hace. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nos puede pasar, puede ser imperceptible. Entonces simplemente lo quería traer a colación para que tengamos también precaución. Preguntas, comentarios, aportaciones. Pues eso que está diciendo pasa en la comunidad hispana. Yo le digo porque he ido, como hago museos en las casas y voy. La Biblia, tienen una Biblia así de grande y está la mitad abierta y hasta tiene un vidrio así. Y yo cuando voy me pregunto y yo le saco la garra, ay, ¿por qué está abierta así? Y me dicen, oh, porque ella está abierta para que espante todos los espíritus. Y le dije, ¿y eso quién te lo dijo? No, porque así nos enseñaron que tiene que estar. Le dije, oh, y tú, entonces tú piensas que si se mete un espíritu, ¿le vas a poner la Biblia? Así, y ya no te va a hacer nada. Me dijo, sí, así, por eso está, y la tienen a la mera entrada. A la mera entrada. Y entonces ya en plática así, le digo, eso lo tienes que leer, decretar y hacerlo. Porque así no hace efecto. Y eso uno pensaría que no, o sea, parece imperceptible, pero ese tipo de cosas está incorrecta. Entonces, Argentina, disculpen, Argentina, es tremendo. Estuvimos pastoreando y íbamos a visitar a la familia en los hogares, como dice nuestra hermana. Todos tenían su Biblia, la mesita de luz, arriba, en la cocina, y dice, la Biblia está ahí, ¿no la leíste? No, pero ahí está abierta. Y eso como dice, espanta todas las cosas. Pero tenés que leerla. O sea, puedes tener abierta ahí toda la semana, pero si no lo lees. O sea, en muchas casas es como una y es que esa es la cuestión. Entonces hay que tener mucho cuidado de volvernos supersticiosos, inclusive con las cosas buenas. Entonces, y de hecho la escritura dice que está mal traducido, pero la escritura lo traducen, la letra mata, pero el espíritu vivifica. No es que la letra mate, lo que debería traducirse es que la letra no da vida. Entonces yo puedo tener la letra ahí y puedo, o sea, no significa nada. Desafortunadamente no significa nada. Porque la santidad viene a través del Espíritu de Dios. Entonces no se le puede dar poder a eso. Ahora es bonito, por ejemplo, nosotros en mi casa, en nuestra casa con mi esposa, tenemos en las puertas, tenemos versículos, no tenemos la, ¿cómo se llama? La mezuzá. Tenemos versículos, entonces tenemos versículos, la puerta de entrada, bueno. Pero no porque yo crea que eso va a espantar espíritus, sino precisamente porque voy a salir y de una vez tengo en la memoria la palabra. Entonces hay que tener cuidado porque a veces nos volvemos supersticiosos y eso definitivamente no va. No deberíamos tener ningún rasgo de superstición como creyentes. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Preguntas? ¿Todo claro, hermano? ¿Me puedes poner tu primera transparencia, la del mapa? ¿Qué tan lejos estaba la de donde partieron de los Shevas? Prácticamente no estaba lejos y yo lo que me pregunto hasta ahorita, digo, si hace 400 años, cuando ellos estuvieron ahí aproximadamente, Abraham en esa área abrió pozos y ellos estaban quejando de agua, ¿será que el pecado nos ciega también? Claro, lo leíamos en nos endurece el corazón, era lo que leíamos. Isaac reabrió los pozos. Correcto.
que cerró Egipto a su padre, los volvió a hacer. Y ahí donde pusiste el punto de partida, ahí está el registro. Y es que pasa una cosa, hermano, el tema del pecado es bien interesante. Mire, yo creo verdaderamente que el enemigo es muy astuto porque lo hace todo muy camuflado. Y cuando la escritura nos habla de tener cuidado porque un poco de levadura leuda toda la masa, alguna vez vi una noticia, voy a dar un ejemplo que es, no voy a entrar en detalles, pero a mí me impactó tanto que me acuerdo, esto lo vi hace tal vez 15 años en una noticia, en un noticiero en Colombia, y había por allá, bueno, en una zona de Colombia, hacían unas masacres con personas, las mataban. Y decía que desde los niños ya hacían esas cosas también, o sea, niños de 12 años en adelante. Y entonces decían que ellos empezaban, salió una noticia, fue un escándalo, que ellos empezaban a los niños y les daban un gato, entonces mataban un gato. Después le daban un perro, mataban un perro. Ya cuando llegaba ya una persona, ya el niño tenía ya la mente de matar, ya no. Claro, no empezaban de una vez con una persona. Entonces buscaban primero deshumanizar al humano y segundo, perderle la noción de sensibilidad a la persona. Y eso es lo que hace el pecado. Y eso, hay estudios de eso. Usted ve, por ejemplo, las personas que son adictas a la pornografía y a las drogas pasa lo mismo. Ya después de un tiempo, la droga que la persona lleva consumiendo ya no, necesita una droga más fuerte y más fuerte. Y ya si llega a consumir la primera, ya no le hace nada, porque ya el cerebro ya lo tiene así. Lo mismo pasa con la pornografía. Entonces, el pecado hace eso. El pecado empieza a cauterizar la mente y el corazón. Entonces, por eso la Escritura nos dice, hay que tener mucho cuidado. Yo le decía a una persona, porque claro, entonces uno habla, bueno, ok, nosotros guardamos Torah, listo. ¿Y qué hacemos con los miles o con los millones de cristianos? Ay, pero aquí está, no se cortó el video, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces con, por ejemplo, hermanos que dicen, y lo entienden genuinamente en su corazón, no guardan Levíticos 11? No lo guardan y uno les dice, no, es que entiendo que el Señor te muestre, yo te puedo mostrar, pero ya no, yo llego hasta un punto. Yo te doy la semilla y el Señor que te dé el crecimiento, ¿cierto? Pero entonces, hablaba con una persona alguna vez y le decía, bueno, esta persona en particular había sufrido una situación que le causaba mucho dolor y le costaba muchísimo perdonar, que fue una situación muy difícil. Y entonces yo le decía, bueno, pero hay que empezar. Precisamente todos los mandamientos están para ejercitarnos en santidad. Entonces, supongamos que esta persona fuera la que le costaba lo del camarón. Si tú no eres capaz, si te cuesta un camarón dejarlo, cuando tú llegues a perdonar una situación tan grande, porque Dios te manda a perdonar, si no te has ejercitado con el mandamiento pequeño, cuando llegues allá no vas a poder, seguro. Lo mismo, así como estamos hablando de que el pecado cauteriza la mente de menor a mayor y hace leudar toda la masa, lo mismo pasa con la santidad. La santidad es un ejercicio que si yo no soy capaz, con seguridad, de dejar la pornografía, el día de mañana que esté en una situación de adulterio, menos voy a ser capaz, porque si no fui capaz con esta situación que es menor, si no me pude guardar en santidad para esto, con los ojos, seguro no voy a poder guardarme en santidad con lo demás. Entonces, esa es la lógica de la Escritura. La lógica de la Escritura es un ejercicio. Cuando uno lo mira sin religiosidad, precisamente Dios nos da unos parámetros y unas herramientas para nosotros estar en constante ejercicio. Por eso la Escritura habla de proseguir al blanco. Habla de que somos como la luz de la aurora que va en aumento. Si yo como creyente me quedé, aquí estoy bien. Ni crezco ni decrezco. Se está engañando, porque seguro está decreciendo. Nosotros tenemos que estar en constante crecimiento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto, dice la palabra. Ese es el único camino que tenemos. Si no estamos con Yeshua, estamos contra Él. No hay más bandos, no hay más caminos. O damos un paso hacia Yeshua o damos un paso hacia las tinieblas. Yo tengo algo. Yo era una persona en el pasado que yo no perdonaba tan fácil. A mí me hacían una y como, pues, ¿verdad? Uno a veces se junta con personas que te arrancas con la banda y vas y que a pelear. Yo antes en el pasado yo me agarraba a pelear. Me iba a un lugar y si alguien me hacía algo y yo luego arráncate y yo me arranco, así. Entonces yo me costaba perdonar.
Oh, no, yo no podía. Hasta que una vez me llegó una predicación que estaba predicando y dijeron que el que no perdonaba estaba lejos de Dios. Y no importa lo que tú hicieras, porque tus obras y tú que tú ayudabas, todo, eso Dios no lo ve. O lo que tú das, nada. Entonces acostumbrábamos irnos con los hermanos a dar comida a las iglesias, a las calles y todo eso. Pero yo nada, que si me hizo algo jamás te perdonaba, ni lo regresaba a ver. Que te perdone Dios. Ajá, que te perdone Dios, porque yo todavía estoy aquí. Hasta que llegó esa predicación que mi esposo un día la dio hace tiempo. Yo no paraba de llorar, porque en esa predicación dijo, de nada sirven tus obras, pero era la palabra que me estaba hablando a mí, Claro, a mí me estaba enfrentando. Cuando se desató, yo quería irme, dije, no, yo de aquí me voy porque de seguro que él me está confabulando. Y yo empecé a escribir los versículos en mi libreta y empecé y dije, vas a ver, tú me estás, a mí me estás, de seguro que esa parashá tú la escribiste para mí o algo, fíjese. O sea, en contra de tu esposo. No, o en contra de la persona que no, lo estaba. mi esposo estaba predicando ese tema. Ah, ok, o sea, tú pensabas que tu esposo había hecho eso, ese mensaje como para echarte el vainazo. Exactamente, okay. Entonces yo empecé a llorar y hay mucha gente que dice, ay, y esta pecadora porque le va a hablar Dios. Eso es mentira. Yo escuchaba que me decía, yo te amo, tú no te vas a ir de aquí, esto es para ti. Pero así yo hasta con mis hermanos, mis hermanas, quien fuera, no, tú me hiciste esto y yo aquí no te creo. Y hasta que yo oí que dijo, tú te quedas aquí. Yo sentí como caliente, no frío, porque he pasado por la mortgage y yo siento un friazo ahí. Ahí hay muchos espíritus. Entonces, cuando Dios te toca, sientes un calor. Yo ahí fui, ahora sí me tocó hablarles, oír y pedir perdón. Yo sé que yo te ofendí. Ahora, cuando estaba diciendo eso, Dios quiere oírte tu perdón, porque de nada te sirve estarte hincada haciendo oraciones y pidiendo para el prójimo, pero tú eres la que no perdonas allá. Claro, dice la palabra, si tú vienes a hacer una ofrenda y tiene ni siquiera tú algo contra tu hermano tiene algo contra ti, ve y te reconcilias con tu hermano y después vienes y traes la ofrenda. Entonces... Eso, y una vez me paró así, me dijo, levántate porque no escucho tus oraciones en mi casa. ¿Qué? Sí, levántate, no te escucho, levántate. Y yo estaba asustada, ya no quería entrar al cuarto. Pero esa predicación que se dio, ahí yo entendí que tenemos que perdonar, sea lo que sea, porque yo me interesa más estar cerca de Dios que de la gente. Porque la gente va a seguir haciendo de las suyas, pero yo lo que me interesa es mi alma, oír. Y yo tuve que pedir perdón. Hasta me decían, ¿y ahora qué te picó? ¿O ahora qué quieres? Ay, me tocó duro, pero lo hice, porque pensaban que yo iba a pedir un favor. Le dije, no, solo quiero yo sí quiero, cuando ya Dios me mande llamar, yo quiero irme en paz. ¿Te ofendí? Sí, perdóname. Pues, qué bueno, hermano, me alegra mucho. Pero sí, no es fácil, sí. No es fácil. Todos tenemos retos. O sea, yo sé que no todo el mundo le da o se le facilita el y perdonar. no quieren, no, porque ay, ¿qué van a decir? Prefieren, pero el problema es de que no sabes cuándo te vas a ir. Sí, vuestro tiempo, yo sé cuándo es mi tiempo, pero vuestro tiempo siempre está presto. Nosotros en cualquier momento nos vamos, dice la palabra. Sí, entonces ese es mi testimonio, que yo lo cambié, y así es que alguien me hace mal, como hace rato, pero como quiera yo digo,
Ya no. Qué Yo bueno, quiero estar hermana. cerca de Dios. Ya no me importa qué dicen de mí. Le dicen que yo soy mala persona. Sí, porque yo cuando hablas conmigo te digo la verdad y no ando con rodeos. Te lo suelto crudo. Quieren, y por eso no tengo amistades, porque yo lo suelto más de que me aguanta a mí. Bueno. Porque las dos nos decimos las verdades. Y pues así. Qué bueno, hermana. Me Me alegra ayudó mucho. mucho. Me alegra mucho. ¿Algo más que quieran aportar, preguntar? ¿Sí quedó claro el tema? Yo quiero aportar de que Dios mandó las serpientes no para destrucción del pueblo, sino para salvación, para que se regresaran al Señor. Cuando las personas rechazan al Señor, Dios les manda un montón de problemas para que luego vengan a buscar al Salvador. Entonces vienen consecuencias por no escuchar la primera vez. Claro. Y Dios les manda y luego ellos regresan y los restaura. Porque la idea es restaurar a todo el mundo. Pero como el mundo no quiere escuchar, entonces Dios manda más cosas. Claro. Por eso es el libro de Apocalipsis. Porque en Apocalipsis ya la gente no se quiere arrepentir. Y si no se arrepintieron de sus obras, Ni aún después de todas estas cosas, ellos se arrepintieron, dice. Correcto. ya no se arrepintieron. Ya hay el juicio, ¿verdad? Ya hay todo el juicio. Correcto. Entonces, siempre estamos a tiempo y siempre que vengan malas cosas, veamos de la buena cara. Porque son Dios que nos está queriendo acercar a Él. La Más disciplina en confiar. principio no parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a todo a todo aquel que en ella ha sido ejercitado. Entonces, definitivamente no es fácil, pero Dios al que ama disciplina, dice la palabra. Entonces, tenemos que alegrarnos de la disciplina del Señor y tener discernimiento y sabiduría para entender y para corregir. La disciplina es una forma de amor. Claro, total. Sí, totalmente. Un papá que no corrige, no disciplina, no ama a su hijo. Amén. Totalmente. Eso lo dice el proverbio, ¿no? El que tiene la disciplina a su hijo aborrece. Exacto. Exacto. Bueno, no hay más preguntas. Muchas gracias a todos. ¿Puedo orar? Shabbat shalom. Gracias, hermano.